Vamos a vivir guerras, vamos a vivir conflictos, vamos a vivir todo eso. Pero Dios nos está hablando a nosotros. ¿Y qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? Es que nosotros hagamos unos ajustes en nuestra vida. Y ese es el sentido del sermón del domingo pasado y del de hoy. Por eso yo lo invito a ponerle muchísima atención en el sermón del domingo pasado que le dedicamos a la familia, y el sermón de hoy está la esencia de lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer. El domingo nosotros veíamos que ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que significa. Si yo digo yo soy cristiano es porque soy un seguidor de Cristo. Porque yo me pongo la camiseta de Cristo, la verdadera, la real, no la chiviada, no la que venden en el agáchese, no, la costosa, la camiseta costosa. ¿Y cuál es esa camiseta costosa? La sangre de Cristo, porque tuvo un costo muy alto. Esa es la camiseta del cristiano. Yo soy un seguidor de Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo al Cordero que da vida. Eso lo tenemos que interiorizar en el corazón. No es una estatua, no es un dibujo, no es una fuerza, no es un proveedor, no. Es alguien que dio la vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos dice que todos debemos ser conformados a aquel que nosotros seguimos. Porque esa es la idea. Un líder lo que busca es el beneficio, el bienestar de su pueblo, de sus súbditos. Y lo que más desea nuestro Señor Jesucristo es que todos nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza. La misma palabra de Dios, y lo veíamos el domingo pasado, que nos dice que la obra que Dios empezó en cada uno de nosotros la va a terminar en Cristo. Es decir, la obra que empieza a trabajarla con nosotros no es por obra nuestra que vamos a llegar a la perfección, sino que llegamos a la perfección a través de Cristo. Es el único camino. Amén, iglesia. Es una bendición maravillosa. Y solo así nos dice la palabra de Dios, y que es el título del sermón del domingo pasado, y hoy solo le ponemos el 2, solo así podemos llegar a tener un corazón conforme al de Dios, que ese es el deseo. Y eso es lo que vamos a desmenuzar hoy, a entender qué significa un corazón conforme al de Dios. Aun cuando nosotros veíamos el domingo pasado que la esencia de la voluntad de Dios, la esencia del corazón de Dios está en el servicio. Está en el servicio. Pero vamos a mirar cómo es el servicio, cómo se fundamenta el servicio, qué significa servir, si es venir a arreglar sillas o si es en la casa tender la cama, cocinar, ¿dónde está ese servicio? Amén, iglesia. Entonces los invito para que recordemos esa cita inicial en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos capítulo 13, versículo 36. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, ¿lo tiene, amada iglesia? Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias. Amada iglesia, el propósito que nosotros vemos y lo trabajamos el domingo pasado, o voluntad de Dios, está en servir. Después dice la palabra de Dios, que después de haber servido a su generación, de haber servido en su contexto, de haber servido a su prójimo, pues David muere. Como todos nosotros, tenemos que morir. Ahí ya nos está dando una connotación, amada iglesia, que la vida es una. Y que la vida es muy corta. Es muy corta. Y uno se da cuenta
a veces se da cuenta cuando como que uno aterriza y ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y uno dice, por Dios, ¿a qué horas pasó el tiempo? Cuando uno ve a sus nietos, por ejemplo, que uno lo cargaba. Yo recuerdo cuando mi nieta llegó una de las primeras veces aquí y desorganizó todas las sillas, los que estuvieron se acuerdan, tenía como unos 3 años, y cuando ahora uno se sienta con ella y es una niña de 13 años, una jovencita de 13 años, uno dice, ¿perdón? Uno dice, ¡ay, cómo ha crecido! Y siempre exaltamos el crecimiento de los demás. ¡Ay, cómo ha crecido! Pero no pensamos en que nosotros hemos envejecido. Si el otro ha crecido 10 años, nosotros también hemos envejecido 10. Y le puedo asegurar que así como se nota el crecimiento, en ellos también se nota el envejecimiento en nosotros. También se nota. Y se nota no tanto en las arrugas, y se nota no tanto en las canas, sino en algo bien complejo y bien difícil que estoy aprendiendo a identificarlo y a verlo, en el esfuerzo, en el aliento, en el ánimo, en la fuerza. Empieza uno a perder, que le salgan canas, que le salga barriga, que le salga arrugas. Por Dios, eso es lo de menos. Pues esto es un estuche. El problema es el esfuerzo que usted empieza a sentir que está disminuido y empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que usted antes las hacía con una facilidad inimaginable y que ahora ya no las puede hacer. Y eso es prioritario, aprender a aquellos que se creen jóvenes eternos. Porque es que lo ven, ay, pero es que si se queja mi papá, si se queja mi mamá, si se queja, ay, no sé qué, ay. Y no saben que ellos van más rápido, porque están envejeciendo más rápido que uno. Van para allá, amada iglesia. David sirvió a su generación y después tenía que cumplirse lo que tenía que cumplirse. Se murió. Es decir, que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer ahora en vida, papá, lo que usted no lo hizo, no lo va a volver a hacer nunca más. Entonces, dígale al que tiene al lado, no pierdas el tiempo. Amén, iglesia. Bueno, amada iglesia, el domingo pasado veíamos que para poder tener el corazón conforme a Dios, es necesario que Dios vea 4 acciones en nosotros. 4. Que nosotros ejecutemos esas 4 acciones. No que las digamos, no que oremos por ellas, no que las proclamemos, no. Se trata es de ponerlas por acción. Y vimos la primera de ellas el domingo pasado. ¿Cuál fue? ¿Usted recuerda? Servir a la familia. La primera acción que Dios vio en David, y es esa primera acción que Dios quiere ver en nosotros, es que nosotros sirvamos a nuestra familia. Y cuando hablamos de nuestra familia, si usted lo recuerda el domingo, no estamos hablando de esta familia, de la familia de Dios. Estamos hablando de la familia propia, de la carnal, la de la carne, la que es el esposo, la esposa, los hijos, el suegro, la suegra, el papá, la mamá, el tío, la tía. ¿Por qué? Porque es lo primero que demanda. Si hay algo maravilloso que Dios, al momento de crear la humanidad, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y para eso voy a hacer una familia. Y todos nosotros nacemos en una familia. Así de sencillo. Y nacemos frágiles. Nacemos completamente frágiles. Que si no hay alguien al lado nuestro que nos ame
con pasión, con amor, nosotros terminamos muertos en esa cuna, en esa cama, en ese catre donde hayamos nacido. Tiene que haber alguien que empiece a darnos todo ese cuidado para llegar donde hoy hemos llegado. Entonces es valorar esa familia. Eso lo vimos y lo profundizamos el domingo pasado. Amén, iglesia. Hoy vamos a ver las otras tres. ¿Cuáles son las otras tres acciones? Porque muy sencillo. Si tú no amas tu familia, si tú no amas a tus padres, si tú no amas a tus suegros, por Dios, personas que tienen un conflicto el tenaz allá, no se aman entre ellos y me vienen a decir a mí que me aman, ¿usted cree que yo voy a creer? Pero papá, ¿cómo tú me puedes decir a mí que me amas si tú no amas a tu suegra? ¿Cómo me vienes a mí a decir que amas si tú no amas a tu papá? ¿Cómo me vas a venir a decir que tú me amas a mí cuando tú no amas a tu familia, a tus padres, a tus hijos? Es absurdo, es absurdo. Acuérdese usted de los mandamientos. Para poder amar al prójimo y para poder amar a Dios hay que empezar por uno, amándose uno. Y en el amor hay agradecimiento. Eso lo profundizamos, lo vimos. Número 2, ¿cuál es la segunda acción? Después de servir a nuestra familia, servir en tu lugar de trabajo. Servir en el trabajo. Amada iglesia, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que Dios me venga a decir que para tener el corazón conforme al de Él, yo tengo que amar a todos esos zarrapastrosos con los cuales yo trabajo? A toda esa gente con la cual yo vivo alrededor. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con que yo ame a Dios? Es que usted ha escuchado que la gente dice, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo quiero a Dios, pero yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en los trabajos, yo no creo en nada. Usted lo escucha. ¿Cómo es posible eso? Y ahorita lo vamos a comprobar en la palabra de Dios, que si tú no amas el lugar donde Dios te puso a trabajar, nunca lo vas a poder amar a Él. Nunca vas a poderlo servir. Si tú no amas tu trabajo, nunca vas a tener el corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Ya nosotros tenemos un ejemplo. Dios dijo que David tenía el corazón conforme al de él. Veamos el ejemplo de David. Váyase a la primera de Samuel, en el capítulo 16. En el capítulo 16, todos conocemos la historia y yo voy a hacer algunas referencias nomás, si no me demoro mucho haciendo toda la referencia a la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 21. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl. Quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho. Cuando dice quedó al servicio de Saúl, es decir, que empezó a trabajar para Saúl. Usted lo recuerda, ¿no? Usted recuerda que Saúl, aunque ahorita lo vamos a leer, Saúl, un espíritu demoníaco que Dios había permitido que lo comenzara a molestar, lo molestaba y lo descontrolaba. Y David es contratado para calmar a Saúl. Ese fue fuera de su trabajo en la casa de ser pastor del rebaño de Isaí, tiene este trabajito. Escuche. Entonces, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Cuál fue el primer trabajo de David? Escudero. Sancho Panza y el escudero. Escudero. A veces no valoramos nosotros por dónde empezamos. No valoramos. ¿Y qué llegó a ser David? Rey. ¿Cómo empezó? Escudero. ¿Y por qué? Porque valoró su trabajo.
porque sirvió en su trabajo. De lo contrario, no iba a llegar a ser rey. Escudero. Escudero, escuche, escudero. Escuche la revelación de Dios. Lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí. Permite que David, porque David era chiquito, todavía era obediente a su padre, entonces no se mandaba solo. No se mandaba solo. Permite que David se quede a mi servicio. Lo voy a emplear, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Ese era el trabajo de David. Ahora, amada iglesia, si nosotros sabemos, si bien es cierto, que el destino de David, el propósito de Dios en David era llegar a ser rey, lo primero que tenía que hacer era pasar por un proceso. Y ese proceso comenzó siendo escudero. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y nos va a llevar a ese nivel del reinado en el propósito de cada uno de nosotros. Que solo Dios y tú lo sabes. A dónde tú quieres llegar, hacia dónde tú te diriges, hacia dónde vas, qué es lo que hay, lo que oraban hoy en la alabanza. Oramos por lo que hay en el corazón, de la abundancia de lo que hay en el corazón. Eso que hay en el corazón es que te va a llevar o a cumplir el propósito de ese reinado, llegar a ser rey, o de lo contrario te vas a quedar. Pero debemos tener en cuenta que para llegar allá hay que empezar acá. Hay que empezar abajo. Hay que pasar por ese proceso. Hay que ser un empleado fiel donde te pongan para convertirnos en esos empresarios exitosos. La gente quiere ser empresario exitoso sin pasar por la fidelidad del trabajo sencillo, del trabajo del escudero. Y ahí nosotros nos damos cuenta que mucha gente que dice, yo jefes no, yo no me mando solo, yo me mando solo, yo no quiero que me manden, yo no quiero que me gobiernen, yo quiero tener autonomía, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Lo he escuchado. Amada iglesia, están interrumpiendo un proceso muy grande. ¿Cómo va a valorar cuando él sea rey? ¿Cómo va a valorar a los escuderos, al pueblo, si nunca él pasó por eso? Pues llegará a ser un gobernante malo. Llegará a ser un gobernante que no siente el dolor del otro, porque nunca pasó por eso. Entonces el llamado es que nosotros debemos servir en nuestro trabajo, ser fieles a nuestros jefes. Aún usted conoce la historia de David. Saúl en medio de su locura, porque esa locura comenzó en Saúl cuando Dios se aparta de él. Cuando Dios lo amaba a Saúl, pero cuando Saúl empezó a hacer cosas diferentes, contrarias a la voluntad de Dios, se aparta y comienza una locura. Y veía demonios y escuchaba todo. Incluso al mismo David, dice la palabra de Dios, que tocaba y cantaba y lo calmaba, comenzó a lanzarle su lanza, su arma para tratar de matarlo. Amado, y sin embargo, David, fiel, seguía allí con Saúl. Con los años, Saúl lo va a perseguir a David. Lo va a querer matar, lo hace buscar por todo Israel. David se tuvo que esconder en las cuevas. Se escondió especialmente en la cueva de Adulam. Ahí se escondió porque Saúl lo perseguía, quería matarlo. Su jefe. Y él seguía orando por su jefe. Y dice la palabra de Dios que un día estaban en una cueva, amada iglesia. Estaban en una cueva, escondido David, a oscuras, con todos sus compinches, con sus amigos. ¿Y sabe quién era? Ladrones, matones, lo peor de lo peor. ¿Quién le iba a seguir? Se estaba con la ralea de Israel. Ahí estaban, escondidos.
Y dice la palabra de Dios que en un momento determinado Saúl entró a la cueva y entró a hacer sus necesidades, dice la palabra de Dios. Y entra el rey Saúl, entra a la cueva a hacer sus necesidades. Y cuando él se empieza a inclinar para hacer sus necesidades, adivine quién estaba aquí. Estaba tan oscuro que no se veía. Estaba David. David. Y Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y David dice en la palabra de Dios que alcanzó a tocarle el manto. Le cogió el manto mientras el otro hacía popis. Así de sencillo. Y tenía en la otra mano David la daga. Y podía simplemente matar a Saúl y se libraba de su problema. Y sin embargo dijo, no. Porque es mi jefe y ha sido él también ungido por el Señor. ¡Wow! Amada iglesia, ame su trabajo, ámelo, ayude a progresar su empresa, pero no sea bobo. Porque es que el gran problema que hay mucha gente es que entra a trabajar y eso hacen y camellan y trabajan de sol a sol, de domingo a domingo, los explotan todo. Y cuando los han explotado y los han exprimido, peor que una naranja y peor que un limón, los desechan y salen con una mano adelante y la otra atrás. Porque en lugar de ser trabajadores, fueron esclavos. Amada iglesia, ame su trabajo, ayude a progresar su empresa, pero progrese usted también. Progrese usted también. No sea bobo. No sea, mire, amada iglesia, los empresarios, todo, tienen, la empresa tiene una visión que la sostiene un empresario. Tiene un sueño. Y ellos luchan por hacer realidad esa visión que tienen aquí y aquí. La tienen metida. Y si hay que trasnochar, hay que trasnochar. Si hay que aguantar hambre, hay que aguantar hambre. Si hay que hacer todos los esfuerzos necesarios, el empresario lo hace porque tiene claro para dónde va. Mientras el empleado, no. Porque solo está esperando que el 15 le den su platica. Y sale feliz con un dulce. Un dulce en la mano. Y sale con ese dulce y lo feria. Y lo gasta. Y lo acaba. Mientras el empresario lo reinvierte. Lucha. Y sigue trabajando. Y sigue adelante. El otro está esperando que el 30 le vuelvan a dar otro dulce. Y que el 15 otro dulce y el 30 otro dulce. Y quedan contentos con un dulce. Nunca invierten ese dulce. Nunca hacen que ese dulce que se convierta en 2 dulces, en 4 dulces. Y que uno cuando pueda salir después de 15, de 20 años, del tiempo que usted esté en la empresa, diga sí. Yo le ofrecí 20 años a la empresa, pero yo le saqué fruto a la empresa. Eso es ser productivo. Yo ayudé a progresar la empresa, pero yo también progresé. Yo también tengo una vida digna. ¿Cuánta gente sale después de 20 años? Salen sin nada, no hicieron nada. Nunca un carro, nunca una casa, nunca nada. ¿Por qué? Porque se comieron los dulces. Porque no valoraron la empresa. Y el empresario cada vez más rico, más rico, más rico, y la empresa cada vez más grande. Y uno se contenta diciendo, yo ayudé a que esa empresa así, vea, mire, 40 pisos, yo. Cuando empezamos tenía un piso. ¿Y usted? No, mi hermano, ni pensión no tengo. Perdón, amada iglesia. Haga lo necesario para la prosperidad de la empresa, pero lleve el testimonio de Dios a su trabajo. Porque cuando usted lleva el testimonio de Dios a su trabajo, usted comienza a ser productivo. Escuche, capítulo 16.
En el mismo capítulo 16, pero en el versículo 18. Escuche, ¿se acuerda cuando yo le decía, escudero, escudero, escudero? ¿Por qué llegó a trabajar David al palacio del rey? ¿Por qué David llegó allá? ¿Quién lo recomendó? ¿Sería que de pronto necesitaba la recomendación de otro rey? Escuche quién lo recomendó, a David. Uno de los cortesanos, ¿usted sabe qué significa ser cortesano? Sirviente. Uno de los cortesanos del palacio, un sirviente del palacio, sugirió porque es que no podía ordenar, no podía mandar. Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, pero es valiente, hábil guerrero. Miren cómo lo está describiendo. Hábil guerrero, sabe expresarse. Miren la integralidad de David, 17 años. Y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. ¿Perdón? Hay un cortesano, un sirviente, que está recomendando a David para trabajar en la corte con Saúl y describe sus cualidades, pero termina diciendo, además, es cristiano, mi hermano. ¡Wow! Eso es espectacular. Pero hoy en día, amada iglesia, lo menos que usted dice es que es cristiano. No vas a decir que vamos a la iglesia juntos. Amada iglesia, el Señor está con él, su padre es Isaí, el de Belén. ¿Para qué? Para que dé un buen testimonio de ser siervo también en la casa, de hablar bien de la familia. Amada iglesia, hay que ser portador de la presencia, del poder y de la sanación, porque David llegó a sanar a Saúl, la sanación que Dios nos da para nuestro trabajo. Dios nos ha llevado a esos lugares de trabajo porque Él tiene un propósito contigo y con ese lugar de trabajo. Dios tiene un propósito. A veces dicen, no, pero es que yo estoy trabajando en mi casa, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi empleo. Dios tiene un propósito contigo. Mira ese trabajo. No lo mires como que tú eres el dueño. Míralo como si tú fueras el empleado fiel. Míralo. Desvístete, quítate de la prepotencia de ser el dueño de tu vida, de ser el dueño, de ser el gerente, de ser el presidente de tu vida. Revístete más bien de la humildad de David para hacer lo necesario. Porque el trabajo es un mandato bíblico, amada iglesia. Porque a través del trabajo se generan provisiones no solo para nuestra familia, amada iglesia, sino también para los demás, para las demás personas. La iglesia recibe de esas provisiones por ti, por tu corazón, por tu fidelidad. Eres tan fiel y Dios te bendice tanto tu trabajo y cuida tanto tu trabajo que te da provisiones que sobran en abundancia, iglesia, para dar, incluyendo a la iglesia. Pero cuando nosotros no valoramos, cuando nosotros nos la pasamos quejándonos del trabajo, cuando nosotros nos la pasamos diciendo que no, que no, que no, amada iglesia, wow, uno se pone a pensar, póngase a pensar, esos hijos suyos que usted tiene, ¿están gorditos? ¿Por qué siempre decimos, es que fruto de mi trabajo los tengo gordos? ¿Por qué no decimos fruto de lo que me pagaron? Fruto de que esta persona me dio este trabajo. Mi trabajo es una bendición. Mi trabajo sostiene mi casa. Mi trabajo sostiene mi hogar. Mi trabajo es una bendición. Amada iglesia. Jefes, nosotros vamos a encontrar toda clase de jefes. Desde chichip hasta excelentes. Vamos a encontrar buenos, malos, todo lo que usted quiera. En el mundo hay de todo.
En el mundo hay de todo. Para eso nosotros tenemos un recurso maravilloso, orar. Orar. ¿Cuántas veces David le oró al Señor? ¿Cuántas veces y le dijo, Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso? Ya no sé qué hacer con Saúl. Ya no sé qué hacer con Saúl. Ya no me lo aguanto. Y Dios, para conocer su corazón, se lo puso ahí. Dijo, si quieres, mátalo. No, no voy a hacer eso. No le voy a hacer daño. No le voy a hacer daño. Amar con esa fidelidad, de esa bendición. El trabajo brinda oportunidades para compartir, brinda oportunidades para construir una mejor sociedad, para que nosotros llevemos y compartamos no solo lo que nosotros sabemos, no solo el conocimiento, no solo. David compartía todo, David compartía lo que este cortesano decía, era valiente, era guerrero, sabía expresarse, de buena presencia, el Señor estaba con él compartía todo eso, compartía hasta su elegancia en el vestir, compartía su garbo, compartía su forma de expresarse, corrigiendo el lenguaje. ¿Por qué tienes que decir vulgaridades? ¿Por qué tú dices 3 palabras y las repites la tercera, cada 3 palabras repites esa palabra horrible? ¿Por qué no cambias? Porque llevaba el mensaje, llevaba una instrucción a su trabajo, oraba por su gente, oraba por Saúl, oraba por todos ellos. ¿Qué nos invita, amada iglesia, este ejemplo? A ser también nosotros un ejemplo a seguir, que nos convirtamos nosotros en un ejemplo en nuestro trabajo. Eso es lo segundo que vio Dios en David y es lo que quiere ver en cada uno de nosotros. Ver cómo servimos nosotros en nuestra casa, pero también ver cómo nosotros servimos en nuestro trabajo. Que dejemos de quejarnos. Hay gente, es impresionante, gente que maldice todos los días su trabajo. Es horrible. Maldice su trabajo. Qué jartera, qué mamera. Los lunes es trauma. Es un trauma. Y si hay festivo el martes es doble trauma. Porque no vamos con gozo, no vamos con alegría, porque no estamos sirviendo. La palabra de Dios nos dice, todo, hagan lo que hagan, háganlo para el Señor. Absolutamente todo. Y cuando uno va, wow, uno empieza a ver cómo lo reconocen en el trabajo. Cómo empieza uno a ser reconocido y que eso no se le suba a la cabeza, sino por el contrario, Señor, yo estoy aquí no para exaltar mi fama, sino para servir, para ayudar en lo que tú me das, en el conocimiento que me das, en la fuerza que me pones, en la valentía, en el amor. Y también para entender, amada iglesia, que tenemos un enemigo que querrá sacarnos, que querrá calumniarnos, que querrá hacer tantas cosas. Y va a llegar un día en que te van a decir, muchas gracias, ha sido un placer. Recuerda que cuando eso llegue a ocurrir, tú tienes que decir, dejé lo mejor de mí, hice lo mejor por esa empresa. Dios tiene un propósito nuevo y tiene algo más grande para mí. Cuando Dios ve que tú te empiezas a estancar en una parte, en un lugar, cuando Dios ve que los dones y los talentos que tú tienes se empiezan a engavetar, Dios empieza a actuar, empieza a permitir que el demonio que atormentaba a Saúl comience a atormentarte a ti, porque te quiere lejos de ahí, porque quiere darte unas nuevas fuerzas, quiere darte unas nuevas oportunidades. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando salgamos del servicio de nuestro trabajo, que siempre en nuestro corazón haya un corazón agradecido por todo lo que ese trabajo nos dio y por todo lo que nosotros hicimos por él. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor por su trabajo. Bendiga su trabajo. Número 3. Tercero, servir a tu iglesia. Ahora sí llegamos a la iglesia. Amada iglesia, hay gente que quiere servir a la iglesia sin haber servido a su familia y sin haber servido a su trabajo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Hay gente que quiere amar a Dios, digan amén los que quieren amar a Dios, y no aman a su familia,
no aman su trabajo y no aman su iglesia. ¿Usted cree que Dios, cuando los escucha en la oración, porque oran, Señor, yo te amo y no sé qué y no sé cuándo, y hoy las sillas están vacías? Señor, yo te amo, Señor, ¿cómo te amo? Pero tú no amas tu iglesia. Tú no amas tu familia. Tú no amas tu trabajo. ¿Cómo me puedes amar a mí? ¿Cómo? Dime cómo. Si no amas lo que ves, si no sirves a lo que ves, ¿cómo puedes amar lo que no ves? ¿Cómo puedes servir a quien no ve? Amada iglesia, ¿qué significa servir a la iglesia? Porque uno dice, vamos a servir al Señor, estoy sirviendo al Señor. Y tú le preguntas a un siervo, pregúntale al pastor, ¿qué es un siervo? Yo sirvo en la iglesia. Yo aquí estoy sirviendo. Y pregúntele, cójalo desprevenido. Ahora cuando termine el culto, pregúntele, pastor, ¿usted a quién está sirviendo? Seguro que vas a decir, a Dios. Yo le sirvo a Dios. Pues estoy engañado, yo no le estoy sirviendo a Dios. Yo no le estoy sirviendo a Dios. Espere que allá vamos a llegar. Yo le estoy sirviendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no necesita mi servicio. Piénselo. ¿Será que Dios necesita que esta noche alguien le pase las pantuflas? ¿Qué necesita de mí Dios para yo servirlo? Yo no sé, para que usted me entienda la pregunta, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que lo invitan a un cumpleaños o viene una Navidad o viene algún evento donde usted tiene que darle un regalo a una persona. ¿Sí? Tiene que llevar el regalo. Y esa persona lo tiene todo. ¿Y usted qué le regala? Es un complique el tenaz. Es fácil regalarle a una persona que no tiene nada, porque usted le lleva una libra de café y esa persona queda feliz. ¿Ah? Usted le lleva cualquier cosita o un chocolate y esa persona queda feliz. Pero a una persona que lo tiene absolutamente todo, ¿yo qué le llevo? Porque si yo le llevo algo de regalo, es porque quiero que esa persona se alegre, que me diga, ¡wow! ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado que uno llega con el regalo y te dice, póngalo allá? ¿Cuántas veces yo encontraba los regalos después de 6 meses empacados? ¿Cuántas veces nosotros recibimos el mismo regalo que nosotros habíamos dado 2 años atrás? ¿Cuántas veces hemos recibido hasta con la misma tarjeta? ¿Qué viene adentro? Amada iglesia, ¿qué necesita Dios de nosotros? Servirlo a Dios. Cuando Dios dice que tiene una legión de ángeles a su servicio y no necesita el servicio de los ángeles. La presencia es inimaginable. Lo que pasa es que nosotros tenemos un cerebro tan chiquito, un discernimiento tan chiquito, que cada vez que barremos una baldosa decimos, estoy barriendo la casa del Señor. Estoy sirviendo a Dios. Entonces, ¿qué es servir a su iglesia? ¿Qué significa servir a su iglesia? Tenemos un ejemplo. Porque Dios dijo que David tiene un corazón conforme al de Dios. Pero ¿cómo sirvió David a su iglesia? Pues leámoslo en la Biblia. Leamos y ahí vamos a entender qué significa iglesia. Capítulo 17. ¿Lo tiene, amada iglesia? Ahí estamos, ¿no? Capítulo 17, pero váyase al versículo 32. 17:32. Estamos en Primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel. Entonces David le dijo a Saúl, óigame,
David está hablando con Saúl. Imagínense ese cuadro. Imagínense, es David, un jovencito, 16, 17 años. Está hablando con el rey. La palabra de Dios dice que Saúl tenía una gran altura, aproximadamente casi unos 2 metros de altura. Era un hombre de ojos azules, como el pastor más o menos, alto, acuerpado, mono, una presencia maravillosa, espectacular. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Pare ahí. Para que el contexto. David se entera que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, está desanimado porque hay un tal Goliat que los está insultando, los está amenazando, un gigante que te amenaza, que te grita, que te insulta, que te hace daño, que te saca la lengua, que te hace feos. Hay un gigante. Y él escucha a David que todos los guerreros valientes de Israel están llenos de temor y están desanimados porque nadie toma la decisión de enfrentarse a Goliat. ¡Wow! Y llega este muchachito de 17 años, una cosita así, y le dice al rey: yo mismo iré a pelear contra él. Óigame, ¿cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida, refiriéndose a Goliat. David le respondió: aguarde un tantico. Lo que pasa es que yo serví a mi familia y he servido en mi trabajo. Y mi familia y mi trabajo me han hecho fuerte. Y por eso yo puedo defender mi iglesia, mi ejército, el ejército de Dios. Escuche. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo. Yo no salgo corriendo: papá, se llevaron la oveja, nos robaron. No, yo salgo tras del ladrón. Yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad, chiquito, ha matado leones y osos, se ha enfrentado a problemas en la familia, se ha enfrentado a problemas en el trabajo, se ha enfrentado a gigantes, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. Amén, iglesia. Siempre David estuvo dispuesto a luchar por el ejército de Dios. ¿Y cuál es el ejército de Dios? ¿Quiénes son los soldados de Dios? Amada iglesia, David estaba dispuesto a servir a los intereses del reino de Dios. Hay gigantes que están atacando la iglesia y se necesitan siervos valientes que se paren a defender la iglesia. La iglesia no es la baldosa, la iglesia no es el atril, la iglesia es el pueblo de Dios. Ustedes se dieron cuenta, amada iglesia, que cuando nosotros nos fuimos, nosotros no solo nos fuimos de vacaciones, a la cual creo que todos tenemos derecho a descansar, a estar con nuestra familia, máxime cuando nosotros no tenemos nuestra familia aquí.
sino también porque teníamos ciertos asuntos muy personales que organizar y que arreglar. Porque Dios nos ha enseñado a nosotros, como esposos, mi esposa, nos ha enseñado como hogar, que las cosas hay que verlas con suficiente anticipación y a la serpiente hay que cortarle la cabeza desde el principio y no dejar que las cosas crezcan. Son asuntos personales. Gloria a Dios, todo lo resolvimos. Pero usted se dio cuenta que más se demoraron los pastores en despedirse y decir adiós cuando se levantó un gigante contra nuestra iglesia y empezó a destruirla. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la iglesia está herida. La iglesia está herida. ¿Y por qué está herida? Sobrevive gracias a los siervos de Dios que se enfrentan a los gigantes. Y esa es una responsabilidad absolutamente de todos. Porque Dios no está eligiendo solo a algunos de la iglesia para ser conformados al corazón de Dios, sino a todos. Y cuando se levantan los gigantes que quieren tumbar tu iglesia, tú tienes que levantarte con ese espíritu de David y decirle: yo estoy dispuesto a luchar, pero yo no voy a dejar que el ejército de Dios sea mancillado por un gigante pagano. En iglesia. Ese es el llamado. Si nosotros no entendemos que tenemos todos los días una lucha entre la oscuridad y el reino de la luz, y que nosotros tenemos que defender a capa y espada esta iglesia. Es la iglesia que Dios te ha dado. Es la iglesia a la cual tú tienes que servir con total y absoluto amor, con pasión, con entrega. Hay que luchar por ella. No hay que salir corriendo cuando el oso, el león se levanta. No hay que correr y esperar que otros se pongan al frente. Hay que estar uno al frente. Debe haber una movilización a servir al Rey de Reyes, al ejército de Dios. Porque va a llegar, amada iglesia, no va a ser nada comparado. Gloria a Dios. No ocurrió una tragedia cuando el techo de la iglesia se vino encima y podían haber estado ustedes sentados ahí y quizá de pronto hoy estaría en la presencia de Dios dejándose sobar la cabeza, diciéndole: yo nunca hice nada y por eso Dios me llamó a su presencia. Dios nos ama. Dios nos ama, amada iglesia. Pero hay muchos gigantes. Hay muchos gigantes que se están levantando. Hay gigantes que nos han golpeado de una forma exorbitante, nos están golpeando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Porque el gran problema que tenemos, que no estamos preocupados por la iglesia, estamos preocupados por el servicio. Estamos preocupados por ir a la iglesia a sentarnos a escuchar la palabra, pero no nos preocupamos por la iglesia, por el pueblo de Dios. No nos preocupamos por las sillas vacías. No nos preocupamos por aquella persona que al otro día de haberse ido el pastor no volvió. No nos preocupamos por las personas que están necesitando de Dios. No nos preocupamos por hacer crecer la iglesia, porque cada día este pueblo de Dios tenga más y más y más bendición. Mucha gente me decía: pastor, nosotros debemos comprar, tenemos que comprar, hay que pedirle a Dios un terreno, un edificio.
¿Usted cree que Dios nos va a dar un terreno? ¿Usted cree que Dios nos va a dar una casa cuando nosotros no estamos siendo productivos, siendo escuderos? Amada iglesia, necesitamos nosotros interiorizar en nuestro corazón cuál es el servicio a Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Dios está esperando que tú hagas algo por tu familia. Dios está esperando que tú hagas algo por tu trabajo. Dios está esperando que tú hagas algo por las almas perdidas. No solo que las invites, no solo que las sientes aquí, sino que yo estoy preocupado por esa alma, que estoy aquí acompañándola, que le hago un seguimiento, que si tengo que ir y traerlo y llevarlo, porque es un bebé, y un bebé que nace, cuando nace es vulnerable y necesita de alguien que lo cuide. Hay que cuidarlo, porque necesitamos crecer, iglesia. Necesitamos fortalecernos y no necesitamos crecer, amada iglesia. No necesitamos llegar a ser la mega iglesia para tener lujos, para tener asientos reclinables, para tener una alabanza y adoración con Shakira, con esta, con todo. No, no necesitamos mostrarle fama, poder a nadie. Lo que necesitamos es tener una iglesia llena de almas que adoren a Dios, porque el tiempo es difícil. Necesitamos hombres y mujeres que convoquen y que inviten a arrodillarse. Como ahorita en este momento, ¿sabía usted que aquí, en este piso, miren este piso que está aquí encima, hay 2 personas que ahorita están arrodillados, aquí, en todo el centro. Están arrodillados orando por usted, orando por mí. Hay 2 personas que están orando ahorita. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos que oremos por el corazón duro, por nuestro corazón insensible, por nuestro corazón chichipato, de que le ofrecemos a Dios un cambio pero nunca lo ve. Le ofrecemos a Dios una pasión que nunca la ve. Le ofrecemos a Dios unas dádivas que nunca las ve. Vivimos nosotros de promesa en promesa ofreciéndole cosas. Y cuando llegan las tragedias, ustedes no alcanzan a imaginarse la cantidad de problemas que ocurrió en 2 meses con la iglesia, con personas. Y cuando yo alertaba y en medio de todo, los siervos saben y son testigos de la preocupación del pastor permanentemente. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué era? Eran personas vulnerables que no asisten a la iglesia, que solo cuando tienen problemas se acuerdan de que la iglesia existe. ¡Qué dolor en el corazón! ¡Qué dolor! Cuando todos nosotros, amada iglesia, cuando nosotros hacemos presencia de Dios, cuando luchamos, va a salir un David que nos va a defender del gigante que nos quiere matar. Porque Dios nos da gracia para que todos nos unamos, para que todos luchemos, para que todos esto. Amén, iglesia. Nosotros escuchamos hoy en día en el mundo, usted lo escucha en el mundo entero, hacer movilizaciones, las famosas marchas. Movilización. El movimiento LGTBI hace una marcha para la reivindicación de los derechos. El movimiento político de ultraderecha hace una marcha para la reivindicación de sus derechos. El movimiento político comunista de izquierda socialista hace marchas para la reivindicación de sus principios. Y cuando nosotros hacemos una movilización a servir al Rey de Reyes, cuando nosotros nos movilizamos y decimos, no, tenemos nosotros que convocar, tenemos que atraer. Hay gigantes, amada iglesia, créamelo. Hay gigantes que se han levantado contra la iglesia de Cristo, no solo contra Pacto de Amor, contra la iglesia de Cristo. Incluso se han levantado los gigantes dentro de la iglesia de Cristo. Se han levantado los gigantes, los Jezabel. Se han levantado Mamón, el poder del dinero se ha levantado dentro de la iglesia y ha hecho perder el norte a muchas iglesias.
Y nosotros necesitamos, amada iglesia. Yo los convoco, yo los invito, amada iglesia, a sentir amor por el que usted tiene a la derecha y el que usted tiene a la izquierda. ¿Cómo desearía que toda su familia, que todos sus compañeros de trabajo estuvieran sentados aquí, todas sus amistades, todos sus amigos estuvieran aquí? Amada iglesia, ayer hablaba con alguien y me decía, es que yo, pastor, mañana no voy porque tengo un grado, una celebración de un grado. Yo quedo pensando, ¿quién se gradúa a las 8 de la mañana un domingo? ¿Quién hace una fiesta a las 8 de la mañana un domingo? Que me voy a trasnochar con el grado, que voy a llegar a las 5 de la mañana a la casa y por eso no me voy a levantar, es diferente. Es distinto. ¿Para qué nosotros necesitamos guerreros que no nos van a ayudar a defender la iglesia? ¿Para qué nosotros necesitamos personas que no se ponen la camiseta? ¿Para qué nosotros necesitamos personas que se sientan? No es una montonera. Si quisiéramos hacer una montonera es muy fácil. Dígales que mañana vamos a entregarle a todos los que vengan, les vamos a entregar 100,000 pesos, barato. Solo 100,000 pesos. Y usted va a ver cómo se llena la iglesia. Usted va a ver cómo se llena absolutamente todo. Todo lo que usted quiera hacerlo, quiera mostrar multitudes, déles plata. Y lo hace. Pero Dios no está esperando eso, amada iglesia. Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los discípulos a evangelizar. Cuando envió a los primeros 12, ¿qué les dijo? Váyase a Mateo y leamos esa palabra. ¿Qué les dijo? En Mateo capítulo 10, acompáñeme allí. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En el versículo 32. Mateo 10, 32. Usted recuerda, mire, en todo ese capítulo 10 dice el título, Jesús envía a los 12, y en el capítulo 10, versículo 7 dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca, etc. En el versículo 26 está dando toda una predicación nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que no les tengan miedo porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. En el versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma, teman más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Les está hablando y va concluyendo con estos versículos, el versículo 32. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, o sea, vayan, proclamen testimonio. Y si tú me reconoces ante los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Nosotros, amada iglesia, aquí hago un pequeño paréntesis, nosotros a veces creo que nos hemos olvidado. Por una parte creemos que Dios es amor y que Él todo lo soporta. Y Él aguanta todo. Y por otra parte nosotros creemos que como Jesús es un cordero, podemos hacer con Él lavar y trapear y no hay problema. Aquí no hay problema. Pero acuérdese de algo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Jesús? El propósito de Jesús está definido en 4 palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Él es el camino,
Amén, iglesia. Y el propósito de Él es llevarnos al Padre. Y nosotros nos sabemos que tenemos que enfrentarnos al Padre. Porque Jesús nos dio la gracia y nosotros la gracia la hemos vuelto una desgracia. Hacemos todo lo que quiera con la gracia. La gracia como un mantel, ¿me entiende cuando digo un mantelcito? ¿Cómo se llama? Un limpión. De por sí ya el limpión tiene un nombre, una connotación, pero un trapo. Pero nosotros hemos cogido una toalla hermosa, perfecta, que se llama gracia y la hemos convertido en un limpión. Porque hacemos lo que quiera con la gracia. Hacemos lo que sea. Y aquí Jesús nos está recordando algo y nos dice, si tú no me estás reconociendo, si tú no me valoras delante de los demás, no que me valores tú a mí. Él no cuestiona la relación que nosotros tengamos con Él. Él está diciendo, si tú no me reconoces a mí delante de los demás. Amada iglesia, hay mucha gente que se avergüenza. Hay mucha gente que lleva 20 años en la empresa y la gente no sabe que es cristiano. Se avergüenza. Dice, si tú no me reconoces delante de los demás, yo tampoco lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. O sea, que nos va a llevar es al Padre. Pero a cualquiera que me desconozca, que me niegue delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Amada iglesia. Qué rico llegar de la mano de Jesús uno diciendo, este es. ¿A quién está? Este es, porque Jesús nos reconoce. Pero si no lo reconocemos. En la carta a los Romanos, Pablo, en el capítulo 1 les dice, no debemos avergonzarnos del Evangelio. No. Amada iglesia, eso es lo tercero que Dios vio en David. Vio que David estaba dispuesto a dar su vida por el ejército de Dios, por la iglesia. Y es lo tercero que Dios ve en nosotros. Que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por la iglesia. A dar la vida. Somos nosotros los responsables de todo este grupo, de esta familia de Dios. Todos somos responsables. No es el pastor, es un siervo más. No es la pastora, no es el líder de la alabanza, no son los líderes de los sugieres, no son los líderes. Todos tenemos la responsabilidad de que cada vez que se levanta un gigante, todos debemos levantarnos y decir, vengo en el nombre de Dios grande y poderoso. Amén, iglesia. Una gran bendición. Y por último, el cuarto, servir a Dios. Ahora sí llegamos al final. Entonces, amada iglesia, es imposible tener un corazón conforme a Dios si nosotros no le servimos a nuestra familia, si nosotros no luchamos por nuestra familia, si nosotros no peleamos por ellos, por nuestros hijos. A veces nosotros nos contentamos por los 3 pesos que les dimos o por la barriga que es gordo. Y van a terminar. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que Él nos va a pedir cuentas. Y Él nos va a decir. Él va a ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hicimos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué hicimos nosotros por nuestros abuelos? ¿Qué hicimos por las personas? No se trata de dar, le reitero. No es dar. No es que yo le pasé toda la vida una mesada. No. Eso no es. No es. Mire, usted no alcanza a imaginarse lo que significa un abrazo, lo que significa un beso, lo que significa acercarse al oído de una persona, abrazarlo y decirle, te amo. Te amo. Amada iglesia,
te amo. Y ser testimonios para que ellos también amen como nosotros amamos. ¿Cómo podemos nosotros servirle a Dios si vivimos hartos de nuestros trabajos? Si nuestro trabajo solo es para provisión, no es para compartir, no es para darle la gloria a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros servirle a Dios si no le servimos a la iglesia? Nosotros debemos pensar y decir, ¿yo qué estoy haciendo por la iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Yo qué estoy haciendo por mi familia? Y usted responde, esto estoy haciendo por mi familia. Número 2, ¿qué estás haciendo por tu trabajo? Yo estoy haciendo esto por mi trabajo. Y número 3, ¿qué estás haciendo por tu iglesia? Yo estoy haciendo esto por mi iglesia. Y que la saco adelante porque la saco. Aquí nadie va a venir un gigante a dominarme. Y ahí sí podemos decir, yo vengo a servir a Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. 17:46, escuche. Hoy mismo, está hablando David, el Señor te entregará en mis manos. ¿A quién le está hablando? A Goliat, al gigante. Ya este niño se ha quitado el casco que le dio Saúl, se ha quitado la espada, usted conoce esa historia, y está enfrentándose al gigante. Ese siervo, ese cristiano, se está enfrentando a los gigantes que se han levantado en contra de la iglesia. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Mire que David no está exaltando ni su fuerza, ni su poder, ni su habilidad, ni su valentía, ni su conocimiento, ni su fama. No está exaltando nada, absolutamente nada de eso. No exalta ninguna arma, ningún recurso físico. Lo único que exalta es el propósito y la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el propósito y la voluntad de Dios? Que toda la tierra sepa que hay un Dios. Ese es el servicio a Dios. Cuando nosotros decimos proclamar el amor de Dios al mundo, estoy diciendo que todo el mundo sepa que existe un Dios grande y poderoso. La pregunta es, ¿cómo lo estás proclamando tú? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O no lo estamos haciendo? Entonces, amada iglesia, tener un corazón conforme al de Dios tiene todo ese proceso de entrenamiento para poder reconocer que todo es para la gloria de Dios. David no buscó premios, David no buscó riquezas, David no buscó tronos, pero los alcanzó todos. Todo lo alcanzó. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces la persona juega chance? Hay gente que en la misma iglesia juegan chance. Uy, no, el chontico el miércoles, el baloto el viernes, uy, la lotería no sé qué. Uy, juegan lotería y vienen hace 30 años. Y nada, porque lo hacen por necesidad. En cambio, el que no lo hace por necesidad ni nada, va caminando y se encuentra, ve un papel, ve este papel. Y resulta que ese es un premio y se gana el premio mayor. Nunca lo buscó. Nunca.
En el supermercado hay almacenes que premian tu compra. Y uno va a la fila y uno ora para que el de adelante no se lo gane. ¿Por qué? Porque me lo quiero ganar yo. Porque hay una necesidad. Hay una necesidad. Y cuando uno llega, uno... ¿Me entendió? Y el de atrás viene despistado, viendo al niño. Señor, que la palanca. Sí, mire, está el niño. Ay, señor, se lo ganó. Ah, bueno, ahí póngalo ahí. Vamos, vamos. ¿Sabe cuál es el dicho que uno tiene para ese momento? Dios le da pan a quien no tiene muelas. Eso es una queja. David no quería fama, no quería poder, pero su fama se extiende hasta hoy. Tuvo un poder grande, fue poderoso, porque el propósito de David era demostrar que Dios es el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, demostrar que Dios es el Señor en tu vida. Demuéstralo. Demuéstrame que Dios es el Señor en tu vida. Demuéstrame que Dios es el Señor en tu familia. Demuéstrame que el Señor es tu Dios en tu trabajo. Demuéstrame que el Señor es todo en tu iglesia, en el mundo. Y yo te digo, con total y absoluta certeza, tienes un corazón conforme al de Dios. Ese era el propósito de David. Lo hizo para la gloria de Dios, todo lo hizo para la gloria. Su pasión fue servir. Fue servirle a Dios. ¿A través de qué? De su generación. En su familia sirvo, en su trabajo sirvo, en la iglesia sirvo. Todo el mundo sirviendo. Y le fue añadido todo lo demás. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todos los cristianos tenemos ese llamado de tener ese corazón conforme al de Dios. Y por eso todo lo tenemos que hacer con pasión, hacerlo con amor, con integridad. Solo tenemos una vida. Una sola vida, amada iglesia. Usted no tiene dos. No crea en la reencarnación. Y si tú fueras, se reencarna en una rata. No, tenemos una sola vida. Una sola vida. Es más, tú no sabes cuánto tiempo. Pueden ser 20, pueden ser 25 años, pueden ser 30 años. Dios solo te dio un periodo de 40 años. Dios estableció que a los 55, chao. Dios definió que a los 70, que a los 80, que a los 90, que a los 100, a los 110, a los 120, y de ahí no pasas. No vas a pasar. Y una vida que se acaba. Es decir, que solo tienes una sola oportunidad. Una oportunidad. Tienes un dardo en la mano y dices, o doy en el blanco o pierdo. Y las cámaras que están ahí te dicen, recuerde que solo tiene una oportunidad. Lo que tú hagas con tu vida dará en el blanco o dará fuera del blanco. Si nosotros seguimos a Jesús de corazón, si lo seguimos, si lo servimos con todo nuestro corazón en la casa, en el trabajo, en la iglesia, Él se convierte en nuestro amigo. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene, amada iglesia, porque nosotros no es en nuestra fuerza. Es Él es el ejemplo. Usted recuerda, por eso Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, porque es que Él veía a los fariseos en la iglesia hablando de Señor, Señor. Él veía a todos, a los religiosos y levantando la mano. Y Él decía, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No, entre ustedes no debe ser así. Y le puso la palabrita. ¿Quién va a entrar entonces al reino de Dios? No va a entrar al reino de Dios sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sirvas en tu casa,
que sirvas en tu trabajo, que sirvas en tu iglesia y que le sirvas a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. El mismo Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo cumplo la voluntad del que me envió. Todo es para la gloria de Él. Yo soy el camino, yo no soy el destino. Jesús nunca dijo, yo soy el destino. No. Y nos olvidamos de eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo los llevo. Yo los acompaño. Yo transito con ustedes. Yo peleo por ustedes. Yo los sano. Nunca los voy a abandonar. Nunca. Déjame que yo me entrone en tu corazón. Déjame que yo me entrone en tu familia. Déjame que yo me entrone en tu trabajo. Déjame que yo me entrone en tu iglesia. Déjame que yo me entrone en el corazón de Dios. Y tú tendrás un corazón conforme al de Dios. Y el que lo cree dice amén. Y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios.